Los vecinos del tranquilo suburbio de Willow Creek estaban acostumbrados a la rutina. Las mismas caras, los mismos eventos, y pocas sorpresas. Pero todo cambió cuando los Parker, una familia negra recién llegada al vecindario, decidieron organizar una barbacoa de bienvenida. Para Sarah y David Parker, mudarse a este nuevo barrio representaba una oportunidad para empezar de nuevo y conocer a la comunidad. Sarah, una exitosa abogada, y David, un hombre afable y reservado, querían integrarse, conocer a sus vecinos y ser parte activa del lugar al que ahora llamaban hogar. Después de instalarse en su nueva casa, Sarah tuvo la idea de invitar a todos a una barbacoa en su jardín, algo informal y amigable para romper el hielo. Pasaron días preparando la invitación y cuidando los detalles para que todo fuera perfecto. Era su manera de extender una mano y mostrar que estaban dispuestos a formar parte del vecindario. El día de la barbacoa llegó con un sol radiante y un cielo despejado. Sarah y David estaban nerviosos, pero emocionados. Decoraron el patio trasero con luces colgantes y mesas largas cubiertas con manteles coloridos. Las mesas se llenaron de platos caseros, ensaladas frescas y, por supuesto, una parrilla humeante con todo tipo de carnes y vegetales. Los primeros vecinos comenzaron a llegar, curiosos por conocer a la nueva pareja que había comprado la casa al final de la calle. Los Parker recibieron a cada uno con una sonrisa cálida, presentándose con cortesía. Muchos vecinos aceptaron la invitación con agrado, encantados de conocer a la nueva familia. Todo parecía ir bien, pero no todos compartían el entusiasmo. Entre los vecinos que asistieron a la barbacoa estaba la señora Thompson, una mujer mayor que había vivido en Willow Creek por más de 30 años. Era conocida por su carácter fuerte y por sus opiniones que muchos consideraban anticuadas, incluso ofensivas. Desde el momento en que la familia Parker se mudó, la señora Thompson se había mostrado recelosa. No le gustaba que las cosas cambiaran en su vecindario, y la llegada de una familia negra le resultaba incómoda. Aunque había aceptado la invitación a la barbacoa, lo hizo más por curiosidad que por verdadero deseo de socializar. Mientras los vecinos conversaban y disfrutaban de la comida, la señora Thompson observaba desde un rincón, frunciendo el ceño cada vez que oía las risas y la música de fondo. Finalmente, incapaz de soportar más la idea de que alguien nuevo y diferente pudiera integrarse en su vecindario, decidió actuar. Disimuladamente, se alejó de la barbacoa y caminó hasta su casa, que estaba a unas pocas casas de distancia. Una vez dentro, tomó el teléfono y marcó el número de la comisaría local. «Hola, quisiera hacer una denuncia de ruido», dijo con voz preocupada. «Hay una fiesta en la calle Maple que está fuera de control. Están haciendo mucho ruido, y creo que puede haber problemas». La llamada fue breve, y la señora Thompson regresó a la barbacoa, satisfecha con su acción. Sabía que los policías llegarían pronto, y esperaba que eso pusiera a los Parker en su lugar. No pasó mucho tiempo antes de que se escuchara el sonido de las sirenas. Los vecinos, sorprendidos, comenzaron a mirar alrededor, preguntándose qué estaba pasando. Los coches de policía se detuvieron frente a la casa de los Parker, y dos oficiales se bajaron de los vehículos con una expresión seria. David, que estaba en medio de una conversación con uno de sus vecinos, se detuvo en seco al ver a los oficiales. Sarah, al percatarse de lo que sucedía, se acercó a su esposo, preocupada. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los vecinos. «No lo sé», respondió David, manteniendo la calma. Los oficiales caminaron hacia el jardín trasero donde se desarrollaba la barbacoa. Uno de ellos, un hombre corpulento y serio, tomó la palabra. «Recibimos una denuncia por ruido», dijo, mirando alrededor. «¿Qué está sucediendo aquí?». Antes de que David pudiera responder, la señora Thompson, con una sonrisa satisfecha, se adelantó. «Les dije que esto era un problema», dijo con aire de superioridad. «Estos nuevos vecinos no parecen entender cómo funcionan las cosas aquí». Sarah, visiblemente molesta pero manteniendo la compostura, intentó hablar. «Solo estamos teniendo una barbacoa para conocer a nuestros vecinos. No estamos haciendo nada ilegal». Los oficiales intercambiaron miradas, claramente incómodos con la situación. Pero antes de que pudieran decir algo más, David dio un paso al frente, y con una tranquilidad que sorprendió a muchos, se dirigió a los oficiales. «Soy David Parker», dijo, mirando directamente a los policías. «Y tal vez no lo sepan, pero soy el nuevo jefe de policía de este distrito». El silencio que siguió fue palpable. Los oficiales, atónitos, parpadearon, claramente desconcertados por la revelación. El rostro de la señora Thompson se tornó pálido al darse cuenta de la verdad. «¿Jefe de policía?», murmuró uno de los oficiales, aún asimilando la situación. David asintió con calma. «Así es.
Me mudé aquí con mi esposa para comenzar de nuevo, y organizamos esta barbacoa para conocer a nuestros vecinos. No estamos violando ninguna ley. Lamento que hayan tenido que venir hasta aquí por una denuncia que, claramente, no era necesaria. Los oficiales, comprendiendo la situación, rápidamente cambiaron de tono. Lamentamos la confusión, señor Parker, dijo uno de los policías. No queríamos interrumpir. Parece que todo está bajo control aquí. Sarah, que había estado observando con detenimiento, soltó un suspiro de alivio mientras los oficiales se preparaban para irse. Pero el impacto de la revelación ya había dejado una marca indeleble en la situación. Los vecinos, que al principio se habían mostrado curiosos y en algunos casos distantes, ahora miraban a David con una mezcla de sorpresa y respeto. La revelación de que era el nuevo jefe de policía había cambiado por completo la dinámica de la situación. La señora Thompson, que hasta hacía poco había sido la voz más crítica, se retiró a su casa en silencio, sin decir una palabra más. Cuando todo volvió a la normalidad, los vecinos comenzaron a interactuar con los Parker de una manera más abierta. Las sonrisas se multiplicaron, y las conversaciones fluyeron con mayor naturalidad. Lo que había comenzado como un evento tenso, debido a los prejuicios de una persona, terminó siendo el catalizador para una comunidad más unida. Al caer la noche, cuando los últimos vecinos se fueron, David y Sarah se sentaron juntos en el porche, observando las luces del vecindario brillar a lo lejos. Hoy fue un día interesante, dijo Sarah con una sonrisa cansada. David asintió, tomando la mano de su esposa. Sí, pero creo que hicimos un buen trabajo, respondió él. A pesar de todo, esto fue más que una simple barbacoa. Fue el primer paso para que la gente aquí nos vea por lo que somos, y no por lo que piensan que somos. Sarah sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de David. Sabes, creo que vamos a estar bien aquí, dijo ella suavemente. David la abrazó, sabiendo que, aunque no siempre sería fácil, habían superado el primer obstáculo. Y a partir de ese momento, estaban listos para comenzar de nuevo, construyendo no solo una vida en un nuevo vecindario, sino también una comunidad que pudiera aprender a ver más allá de las apariencias. Después de la inesperada revelación de David como el nuevo jefe de policía, las conversaciones en el vecindario cambiaron drásticamente. Lo que antes era una mezcla de curiosidad y recelo por la llegada de los Parker, se convirtió en una atmósfera de respeto y admiración. La barbacoa, que había comenzado con tensiones ocultas, se convirtió en un momento de reflexión para muchos de los residentes de Willow Creek, quienes no pudieron evitar repensar sus prejuicios y actitudes hacia la nueva familia. Uno de los que más sintió el impacto fue el vecino de al lado, Henry Wilson, un hombre de mediana edad que llevaba años viviendo en el vecindario. Aunque Henry no compartía las ideas de la señora Thompson, también había sentido cierta incomodidad cuando se enteró de que una familia negra se mudaba a la casa junto a la suya. No era una persona abiertamente prejuiciosa, pero nunca había estado muy cerca de personas de diferentes orígenes, y eso le causaba cierta incomodidad. La escena de los policías y la reacción serena de David lo habían hecho reflexionar profundamente. Durante años, había convivido en un vecindario homogéneo donde no se enfrentaba a estas situaciones, y ahora veía cómo su propia incomodidad se manifestaba en formas sutiles. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa después de la barbacoa, las palabras de su esposa resonaban en su mente. ¿Te das cuenta de lo mal que se ve esto, Henry? Le había dicho su esposa, Lisa. Esa pobre familia solo intentaba ser amable, y mira lo que pasó. Deberíamos haber hecho más para que se sintieran bienvenidos. Somos mejores que esto. Henry no respondió en ese momento, pero sabía que su esposa tenía razón. En los días que siguieron, no podía sacarse de la cabeza la imagen de David revelando quién era, y el silencio que había seguido. Se sentía avergonzado de no haber hecho más para recibir a los Parker y por no haberse opuesto a la actitud de la señora Thompson cuando tuvo la oportunidad. Mientras tanto, en la casa de los Parker, la barbacoa había dejado un sabor agridulce. Sarah y David estaban satisfechos de haber conocido a muchos de sus vecinos y de haber podido aclarar la situación con la policía, pero también sabían que el incidente con la señora Thompson no sería el último desafío que enfrentarían. Ambos sabían que, aunque la revelación de David como jefe de policía había impresionado a los vecinos, no todos los prejuicios se desvanecían tan fácilmente. No puedo creer que ella realmente llamara a la policía por una barbacoa, dijo Sarah una noche mientras cenaban. ¿Qué esperaba que pasara? David, siempre calmado, le dio un sorbo a su vaso de agua antes de responder. No lo sé, dijo con una sonrisa irónica. Pero lo que sí sé es que vamos a seguir adelante. Si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que las cosas cambian,
pero solo si uno está dispuesto a enfrentarlas con paciencia y firmeza. Sara lo miró, admirando su habilidad para mantener la calma en situaciones tan tensas. Siempre he admirado eso en ti, dijo ella suavemente. Tienes la capacidad de manejar estas situaciones con tanta serenidad. David sonrió y tomó la mano de su esposa. No siempre es fácil, pero sé que lo estamos haciendo bien. Y no estamos solos. Hay buenos vecinos aquí, gente que quiere hacer lo correcto. Solo tenemos que darles tiempo para que nos conozcan. Sara asintió, sabiendo que su esposo tenía razón. A pesar del incidente con la señora Thompson, había sentido una calidez genuina de muchos de los vecinos, y estaba decidida a seguir cultivando esas relaciones. Unos días después, David y Sara recibieron una visita inesperada. Era Henry, el vecino de al lado, quien se presentó en su puerta con una caja de galletas caseras y una expresión de disculpa en el rostro. «Hola, David, Sara», dijo Henry, con las manos un poco temblorosas. «Sé que esto es un poco tarde, pero quería disculparme por no haber sido un mejor vecino. Después de lo que pasó en la barbacoa, me di cuenta de que no hice lo suficiente para que se sintieran bienvenidos. No soy alguien que se meta en problemas, pero eso no es excusa para no haber hecho más. Espero que puedan aceptar estas galletas como un pequeño gesto de paz». Sara y David intercambiaron una mirada antes de sonreír amablemente. «Gracias, Henry», dijo Sara mientras aceptaba la caja. «Apreciamos mucho el gesto. Sabemos que las cosas no siempre son fáciles, pero estamos aquí para ser parte de la comunidad». David asintió, dándole una palmada amistosa en el hombro a Henry. «Gracias por acercarte, Henry. Sabemos que no siempre es fácil para los demás también. Pero estamos aquí, y estamos listos para ser buenos vecinos. Cualquier cosa que necesites, no dudes en llamarnos». Henry sonrió, visiblemente aliviado. «Lo haré. Y si alguna vez necesitan algo, por favor, no duden en tocar a mi puerta». Con eso, Henry se despidió y se fue, dejando a Sara y David con una sensación de esperanza renovada. Sabían que la conversación con Henry era solo un pequeño paso, pero era un paso en la dirección correcta. Mientras tanto, la noticia del incidente de la barbacoa y de la revelación de David como jefe de policía se había extendido por todo Willow Creek. Muchos de los vecinos que no habían asistido a la barbacoa ahora se mostraban más interesados en conocer a los Parker, y poco a poco comenzaron a acercarse. Lo que había comenzado como un evento cargado de tensión se estaba transformando en una oportunidad para que el vecindario se uniera de una manera que nunca antes había experimentado. Uno de esos vecinos era Rachel, una madre joven con 2 hijos pequeños, que vivía a solo unas casas de los Parker. Había oído sobre lo sucedido y se sintió avergonzada de no haber asistido a la barbacoa ni haber hecho el esfuerzo de conocer a la nueva familia. Una tarde, decidió acercarse a la casa de los Parker con sus 2 hijos para presentarse. «Hola, soy Rachel», dijo tímidamente cuando Sara abrió la puerta. «Lamento mucho no haber asistido a la barbacoa. He estado ocupada con los niños, pero quería presentarme y decirles que estoy encantada de tenerlos como vecinos». Sara sonrió, encantada de ver a Rachel con sus hijos. «Gracias, Rachel. Entendemos lo ocupada que puede ser la vida con los niños. Estoy feliz de que hayas pasado por aquí». Los niños de Rachel, curiosos, miraban alrededor, mientras Sara los invitaba a pasar al jardín para que jugaran un poco. «Nos encantaría que vinieras a tomar un café cualquier día que tengas tiempo», dijo Sara mientras observaba a los niños correr por el césped. «Siempre es bueno tener nuevas amistades, especialmente en un vecindario nuevo». Rachel asintió, agradecida por la invitación. «Me encantaría. Y si alguna vez necesitan algo, no duden en llamarme». Sara sonrió y sintió que, poco a poco, estaban construyendo la comunidad que esperaban. Los días pasaron, y el vecindario de Willow Creek comenzó a cambiar de maneras sutiles pero significativas. Lo que había sido un lugar algo rígido y tradicional ahora se estaba abriendo a nuevas ideas y a nuevas personas. Los Parker, con su amabilidad y disposición para formar parte de la comunidad, estaban jugando un papel clave en esa transformación. Incluso la señora Thompson, que se había mantenido distante después del incidente, comenzó a suavizar su actitud, aunque de manera discreta. No era fácil para alguien como ella admitir que había cometido un error, pero ver cómo la comunidad se unía alrededor de los Parker le hizo reflexionar sobre sus propios prejuicios. Una tarde, mientras David cortaba el césped de su jardín delantero, la señora Thompson pasó caminando frente a su casa. David la saludó amablemente, y para su sorpresa, ella respondió con un breve asentimiento de cabeza. No era mucho, pero para David era suficiente. Sabía que el cambio no llegaba de la noche a la mañana, pero lo importante era que estaba sucediendo.
A medida que las semanas pasaban, el vecindario de Willow Creek comenzó a cambiar visiblemente. Lo que antes era un ambiente de desconfianza, poco a poco, se fue transformando en una comunidad más unida, gracias en parte a la actitud abierta y generosa de los Parker. Las tensiones que habían surgido durante la barbacoa de bienvenida parecían estar disipándose, y Sarah y David notaron que cada vez más vecinos los saludaban con una sonrisa o se detenían a charlar cuando pasaban por delante de su casa. Uno de esos vecinos era Rachel, la madre joven que había comenzado a visitar a Sarah con regularidad. Sus hijos se habían hecho amigos de los hijos de otros vecinos, y pronto las reuniones en el parque o en los jardines delanteros se convirtieron en algo habitual. A pesar de que el vecindario aún tenía algunos rezagos de viejas actitudes, se podía sentir un aire de renovación. Sin embargo, la señora Thompson, aunque más reservada, seguía siendo un enigma. A pesar de su saludo algo tenso hacia David, no había dado señales claras de querer cambiar su actitud. Para muchos en el vecindario, esto no era sorprendente, pero para David, que siempre había creído en dar segundas oportunidades, sentía que aún quedaba algo por hacer. Un domingo por la tarde, David se encontraba en el jardín delantero arreglando algunas flores que Sarah había plantado. Mientras trabajaba, vio a la señora Thompson sentada en su porche, como solía hacer, mirando el vecindario. David, siempre buscando una oportunidad para tender puentes, decidió que ese sería el momento de intentarlo. Dejando sus herramientas a un lado, caminó hasta la casa de la señora Thompson, que levantó la vista sorprendida al verlo acercarse. David la saludó con su habitual calma y sonrió. «Buenas tardes, señora Thompson», dijo con tono amigable. «Estaba trabajando en el jardín y pensé que sería bueno venir a saludarla». La señora Thompson, que al principio pareció sorprendida, intentó mantener su habitual distancia, pero algo en la sinceridad de David la hizo suavizarse. «Oh, buenas tardes, David», respondió ella, claramente incómoda. Estaba descansando un poco. David asintió, notando la tensión en su voz, pero sin dejarse intimidar. «Es un buen día para disfrutar del sol», dijo mientras miraba alrededor. «¿Cómo ha estado?». La señora Thompson, que normalmente habría respondido con frialdad o un comentario sarcástico, se detuvo un momento. Observó a David, y por primera vez, pareció estar considerando sus palabras cuidadosamente. «He estado bien», respondió finalmente. «Un poco cansada, supongo. Los años no pasan en vano». David sonrió, percibiendo una pequeña apertura. «Lo entiendo. Mi madre siempre decía que los años traen sabiduría, pero también algunos dolores de espalda», bromeó suavemente. La señora Thompson no pudo evitar esbozar una leve sonrisa ante el comentario. Era un pequeño gesto, pero para David, significaba mucho. Sabía que el cambio no ocurría de un día para otro, pero esa pequeña sonrisa era un paso en la dirección correcta. «Bueno, si alguna vez necesita algo, no dude en llamarnos», dijo David antes de despedirse. «Sarah y yo estaríamos encantados de ayudarla con lo que sea». La señora Thompson asintió, y aunque no dijo nada más, David pudo ver que algo en su actitud había comenzado a cambiar. Esa misma semana, el vecindario de Willow Creek celebraba uno de sus eventos anuales, el Día de la Comunidad. Era una tradición en la que los vecinos organizaban una feria en el parque local, con juegos, comida y actividades para todos. Para los Parker, esta era una excelente oportunidad para seguir conectando con la comunidad, así que decidieron participar activamente. Sarah se ofreció a organizar una mesa de dulces caseros, mientras que David se encargó de coordinar una pequeña competencia de deportes para los niños. Estaban entusiasmados por formar parte de algo tan importante para el vecindario, y sabían que este tipo de eventos ayudaban a consolidar los lazos entre los residentes. El día del evento, el parque estaba lleno de familias y niños corriendo de un lado a otro, disfrutando de las atracciones. Sarah, junto con Rachel y algunas otras vecinas, había preparado una variedad de postres que se vendían rápidamente, mientras David ayudaba a organizar carreras y juegos para los más pequeños. A medida que la tarde avanzaba, David se sorprendió al ver a la señora Thompson aparecer en el parque, caminando con una expresión más relajada de lo habitual. Se acercó lentamente a la mesa de dulces, donde Sarah estaba atendiendo a los vecinos. «Señora Thompson, qué bueno verla aquí», dijo Sarah con una sonrisa genuina. La señora Thompson, aunque algo incómoda, respondió con un asentimiento. Quería ver de qué se trataba todo esto. «He vivido aquí mucho tiempo, pero no suelo venir a estas cosas». Sarah, siempre amable, le ofreció un trozo de pastel. «Me alegra que haya venido. Pruebe este pastel de manzana, lo hicimos con las manzanas del huerto de los Wilson». La señora Thompson aceptó el trozo de pastel y lo probó. A medida que masticaba en silencio,
Sara notó que la expresión de la mujer cambiaba ligeramente, como si algo en su actitud se estuviera suavizando. «Está delicioso», dijo la señora Thompson, sorprendida por la calidad del postre. «Me alegra que le guste», respondió Sara. «Si le interesa, podría darle la receta. Es bastante sencilla». La señora Thompson, que rara vez interactuaba de manera amistosa, pareció considerar la oferta por un momento antes de asentir. «Eso estaría bien», respondió en voz baja. Fue un momento pequeño, pero significativo. Sara sabía que, aunque la señora Thompson no cambiaría de la noche a la mañana, este era otro paso hacia la reconciliación. A medida que el evento continuaba, la atmósfera en Willow Creek era más animada y unida que nunca. Los niños jugaban, las familias conversaban, y todos parecían disfrutar de un día lleno de risas y camaradería. Incluso aquellos que al principio se habían mostrado más distantes con los Parker ahora se acercaban para charlar o hacer comentarios amigables. Henry, el vecino de al lado, se unió a David para organizar una de las carreras de niños, y ambos se rieron al ver cómo los pequeños corrían con toda su energía por el parque. «David, tengo que decirte algo», dijo Henry mientras observaban la carrera. «Nunca pensé que este vecindario sería tan diferente después de que ustedes se mudaran. Pero me alegro de que así sea. Este lugar necesitaba un cambio, y creo que ustedes dos fueron exactamente lo que nos hacía falta». David, siempre modesto, sonrió y le dio una palmada en la espalda a Henry. «Solo estamos haciendo lo que cualquier vecino haría, Henry. Queremos que este sea un buen lugar para todos». Henry asintió, claramente agradecido por la amistad que había desarrollado con David. «Bueno, lo están logrando», respondió con sinceridad. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, el parque comenzó a vaciarse mientras las familias regresaban a sus hogares. Sara y David, agotados pero felices, se sentaron en una de las mesas del parque, observando cómo los últimos vecinos se despedían. «Hoy fue un buen día», dijo Sara mientras descansaba la cabeza en el hombro de David. «Sí, lo fue», respondió él con una sonrisa. «Creo que finalmente estamos empezando a ser parte de esta comunidad». Sara asintió, sabiendo que, aunque habían enfrentado algunos desafíos desde que se mudaron a Willow Creek, el vecindario estaba cambiando para mejor. Y ellos, sin duda, eran parte de ese cambio. Mientras el cielo se teñía de colores cálidos y el parque se quedaba en silencio, Sara y David supieron que habían comenzado algo importante. Habían ayudado a transformar un vecindario, y lo más importante, habían abierto las puertas a una comunidad más inclusiva y unida. Después del exitoso Día de la Comunidad, Willow Creek se sintió diferente. La unión entre los vecinos parecía haberse fortalecido, y los Parker se habían convertido en una parte importante de ese cambio. La gente empezó a verlos como algo más que los nuevos vecinos. Ya no eran simplemente la familia negra que había llegado a un vecindario predominantemente blanco, ahora eran amigos, miembros activos y queridos de la comunidad. A pesar de los avances, Sara y David sabían que había más trabajo por hacer. Aunque muchos vecinos habían sido acogedores y abiertos, aún había algunas tensiones no resueltas, y no querían dejar de lado a nadie, incluyendo a personas como la señora Thompson. A pesar de sus gestos amistosos, sabían que aún existía una distancia entre ellos, y tanto Sara como David sentían que tenían la responsabilidad de seguir tendiendo puentes. Una tarde, mientras Sara estaba sentada en su escritorio trabajando en un caso legal importante, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Rachel, la vecina que se había vuelto una amiga cercana en las últimas semanas. El mensaje decía: «Hola, Sara. Estoy organizando una pequeña reunión en mi casa este sábado. Me encantaría que vinieras y tal vez podamos invitar a algunos otros vecinos. Creo que sería una buena oportunidad para conocernos mejor». Sara sonrió al leer el mensaje. Estaba encantada de ver cómo Rachel estaba tomando la iniciativa para continuar fortaleciendo los lazos en la comunidad. «Por supuesto», respondió Sara rápidamente. «¿En qué puedo ayudarte para organizarlo?». Rachel le contestó rápidamente con un par de ideas sobre la comida y las bebidas, y las dos comenzaron a planear la reunión. Sara sabía que este tipo de eventos, aunque pequeños, eran cruciales para seguir rompiendo las barreras invisibles que aún existían en el vecindario. El sábado llegó, y la pequeña reunión en la casa de Rachel estaba en marcha. Era un encuentro informal, con algunos vecinos de la calle y sus hijos corriendo por el jardín. La tarde estaba fresca, y el sol comenzaba a ponerse lentamente, tiñendo el cielo de un naranja suave. Mientras Sara conversaba con algunos de los vecinos, David llegó después de terminar su turno en la comisaría. Se unió a la conversación, intercambiando anécdotas sobre su trabajo y respondiendo a las preguntas curiosas de los vecinos sobre su papel como jefe de policía.
A pesar de su cargo, David siempre lograba mantenerse accesible y cercano, lo que le había ganado el respeto y la confianza de muchas personas en Willow Creek. Sin embargo, mientras la reunión avanzaba, David notó algo curioso. A lo lejos, cerca de la entrada del vecindario, vio a la señora Thompson, que parecía estar observando desde la distancia. No se acercaba ni participaba en la reunión, pero estaba claramente interesada en lo que estaba ocurriendo. «Voy a hablar con ella», le dijo David a Sarah en voz baja. Sarah asintió, sabiendo que David siempre encontraba la manera de acercarse a las personas, incluso a aquellas que eran más difíciles de entender. David dejó la reunión por un momento y caminó hasta donde estaba la señora Thompson. Ella lo observó acercarse, y aunque no dijo nada al principio, era evidente que no se esperaba que él se tomara el tiempo para hablar con ella. «Buenas tardes, señora Thompson», dijo David con su habitual sonrisa amable. «Me pareció verla por aquí y quise venir a saludarla». La señora Thompson, visiblemente incómoda pero sin perder su compostura, asintió. «Buenas tardes, David», respondió con una voz algo más suave de lo habitual. Estaba solo paseando. David, sin presionar, decidió ser directo pero amable. «Sabes, siempre eres bienvenida a unirte a nosotros», dijo. «Sé que a veces las cosas no son fáciles, y que adaptarse a los cambios puede ser complicado. Pero Sarah y yo estaríamos encantados de que vinieras a una de nuestras reuniones o eventos. Estoy seguro de que a los demás vecinos también les encantaría verte allí». La señora Thompson, que había mantenido sus sentimientos ocultos durante tanto tiempo, no supo qué decir al principio. Por un momento, David pensó que lo rechazaría como había hecho tantas veces antes, pero algo en su mirada cambió. «No soy muy buena para estas cosas», dijo finalmente. «No siempre sé cómo encajar con la gente nueva». David asintió, comprendiendo el subtexto de sus palabras. «Lo entiendo», respondió. «Los cambios pueden ser difíciles. Pero te prometo que somos más parecidos de lo que crees. Nadie está pidiendo que cambies, solo que nos des una oportunidad. Todos aquí en el vecindario queremos lo mismo, vivir en paz, criar a nuestras familias y ayudarnos cuando sea necesario». La señora Thompson lo miró, y por primera vez, David pudo ver una grieta en la fachada que había mantenido durante tanto tiempo. «Puede que pase algún día», dijo, con una voz apenas audible. «No prometo nada, pero lo pensaré». David sonrió, sabiendo que ese simple «lo pensaré» era más de lo que había esperado. La señora Thompson no era una mujer que cambiara de la noche a la mañana, pero ese pequeño gesto era un paso en la dirección correcta. «Cuando quieras, estaré aquí», dijo David antes de despedirse y regresar a la reunión. Mientras David volvía al jardín de Rachel, la fiesta seguía con entusiasmo. Los niños jugaban en el césped, mientras los adultos se reunían en pequeños grupos, conversando y riendo. Sarah, que había observado la interacción de David con la señora Thompson desde lejos, lo recibió con una sonrisa cuando él regresó. «¿Cómo te fue?», preguntó, curiosa. «Mejor de lo que esperaba», respondió David. «No creo que la señora Thompson vaya a unirse a nosotros pronto, pero al menos no me cerró la puerta en la cara. Eso ya es un progreso». Sarah asintió, sabiendo que cualquier avance, por pequeño que fuera, era una victoria en su esfuerzo por unir al vecindario. La tarde continuó, y mientras las luces del jardín parpadeaban al caer la noche, Sarah y David se sintieron agradecidos por todo lo que habían logrado hasta ahora. Sabían que el camino hacia una comunidad verdaderamente unida y libre de prejuicios no era fácil ni rápido, pero también sabían que cada pequeña interacción, cada gesto de amabilidad, ayudaba a construir algo más grande. En las semanas siguientes, las interacciones con los vecinos se volvieron más frecuentes y naturales. Los saludos se volvieron más cálidos, las conversaciones más largas, y las invitaciones a cenas y eventos familiares más comunes. Sarah y David se convirtieron en figuras clave en el vecindario, no solo por su amabilidad, sino por la forma en que habían logrado cambiar la mentalidad de muchas personas en Willow Creek. Incluso la señora Thompson, aunque seguía manteniendo cierta distancia, comenzó a mostrar signos de apertura. Un día, para sorpresa de todos, se presentó en una reunión de vecinos organizada por los Parker, y aunque no interactuó mucho, su simple presencia fue un gran paso hacia la reconciliación. Un mes después de la reunión en casa de Rachel, Sarah y David organizaron una cena en su hogar para agradecer a todos los vecinos por su calidez y apoyo. La noche fue mágica, con risas, comida deliciosa y conversaciones que se prolongaron hasta tarde. Los Parker, sentados en su porche mientras los últimos invitados se iban, miraron con satisfacción el vecindario que ahora sentían como su hogar. «Creo que finalmente lo logramos», dijo Sarah, apoyando su cabeza en el hombro de David. «Sí, creo que sí», respondió David,
abrazándola con ternura. Esto es lo que siempre quisimos, una comunidad donde todos puedan sentirse bienvenidos y respetados. Sarah sonrió, sabiendo que, aunque el camino no había sido fácil, había valido la pena. Y mientras el vecindario de Willow Creek se quedaba en silencio bajo el cielo estrellado, supo que ellos habían jugado un papel importante en la construcción de algo hermoso. La señora Thompson, que había mantenido sus sentimientos ocultos durante tanto tiempo, no supo qué decir al principio. Por un momento, David pensó que lo rechazaría como había hecho tantas veces antes, pero algo en su mirada cambió. «No soy muy buena para estas cosas», dijo finalmente. «No siempre sé cómo encajar con la gente nueva». David asintió, comprendiendo el subtexto de sus palabras. «Lo entiendo», respondió. «Los cambios pueden ser difíciles. Pero te prometo que somos más parecidos de lo que crees. Nadie está pidiendo que cambies, solo que nos des una oportunidad. Todos aquí en el vecindario queremos lo mismo, vivir en paz, criar a nuestras familias y ayudarnos cuando sea necesario». La señora Thompson lo miró, y por primera vez, David pudo ver una grieta en la fachada que había mantenido durante tanto tiempo. «Puede que pase algún día», dijo, con una voz apenas audible. «No prometo nada, pero lo pensaré». David sonrió, sabiendo que ese simple «lo pensaré» era más de lo que había esperado. La señora Thompson no era una mujer que cambiara de la noche a la mañana, pero ese pequeño gesto era un paso en la dirección correcta. «Cuando quieras, estaré aquí», dijo David antes de despedirse y regresar a la reunión. Mientras David volvía al jardín de Rachel, la fiesta seguía con entusiasmo. Los niños jugaban en el césped, mientras los adultos se reunían en pequeños grupos, conversando y riendo. Sarah, que había observado la interacción de David con la señora Thompson desde lejos, lo recibió con una sonrisa cuando él regresó. «¿Cómo te fue?», preguntó, curiosa. «Mejor de lo que esperaba», respondió David. «No creo que la señora Thompson vaya a unirse a nosotros pronto, pero al menos no me cerró la puerta en la cara. Eso ya es un progreso». Sarah asintió, sabiendo que cualquier avance, por pequeño que fuera, era una victoria en su esfuerzo por unir al vecindario. La tarde continuó, y mientras las luces del jardín parpadeaban al caer la noche, Sarah y David se sintieron agradecidos por todo lo que habían logrado hasta ahora. Sabían que el camino hacia una comunidad verdaderamente unida y libre de prejuicios no era fácil ni rápido, pero también sabían que cada pequeña interacción, cada gesto de amabilidad, ayudaba a construir algo más grande. En las semanas siguientes, las interacciones con los vecinos se volvieron más frecuentes y naturales. Los saludos se volvieron más cálidos, las conversaciones más largas, y las invitaciones a cenas y eventos familiares más comunes. Sarah y David se convirtieron en figuras clave en el vecindario, no solo por su amabilidad, sino por la forma en que habían logrado cambiar la mentalidad de muchas personas en Willow Creek. Incluso la señora Thompson, aunque seguía manteniendo cierta distancia, comenzó a mostrar signos de apertura. Un día, para sorpresa de todos, se presentó en una reunión de vecinos organizada por los Parker, y aunque no interactuó mucho, su simple presencia fue un gran paso hacia la reconciliación. Un mes después de la reunión en casa de Rachel, Sarah y David organizaron una cena en su hogar para agradecer a todos los vecinos por su calidez y apoyo. La noche fue mágica, con risas, comida deliciosa y conversaciones que se prolongaron hasta tarde. Los Parker, sentados en su porche mientras los últimos invitados se iban, miraron con satisfacción el vecindario que ahora sentían como su hogar. «Creo que finalmente lo logramos», dijo Sarah, apoyando su cabeza en el hombro de David. «Sí, creo que sí», respondió David, abrazándola con ternura. «Esto es lo que siempre quisimos, una comunidad donde todos puedan sentirse bienvenidos y respetados». Sarah sonrió, sabiendo que, aunque el camino no había sido fácil, había valido la pena. Y mientras el vecindario de Willow Creek se quedaba en silencio bajo el cielo estrellado, supo que ellos habían jugado un papel importante en la construcción de algo hermoso. Después de la cena organizada por los Parker, el vecindario de Willow Creek había dado un giro significativo. Las relaciones entre los vecinos seguían fortaleciéndose, y los pequeños gestos de amabilidad que comenzaron a surgir con regularidad transformaron por completo la atmósfera del lugar. Las tensiones iniciales, que parecían insuperables cuando Sarah y David llegaron al vecindario, ahora eran un eco lejano, y la mayoría de los residentes habían abrazado la idea de una comunidad más inclusiva y abierta. Uno de los cambios más notables fue la actitud de la señora Thompson. Aunque aún mantenía su carácter reservado, había comenzado a participar en algunos eventos del vecindario, algo que sorprendió a muchos, incluidos los Parker. Aunque no hablaba mucho y rara vez se quedaba hasta el final, su mera presencia en las reuniones era un indicio de que estaba reconsiderando sus puntos de vista.
La evolución en su comportamiento fue lenta, pero constante. Un día, mientras David estaba trabajando en el jardín, escuchó la voz de la señora Thompson llamándolo desde su casa. «David», gritó ella, algo insegura. David, que estaba cortando el césped, detuvo la máquina y caminó hacia la cerca que separaba su casa de la señora Thompson. «Hola, señora Thompson. ¿Cómo está?», preguntó con su amabilidad característica. Ella, aunque un poco incómoda, sonrió ligeramente antes de hablar. «Solo quería agradecerte, por lo que hiciste hace un tiempo», dijo. «Por acercarte a mí y por no rendirte, incluso cuando yo fui difícil. No mucha gente habría sido tan paciente». David, sorprendido por el comentario, se inclinó un poco hacia la cerca, acercándose para escucharla mejor. «No tiene que agradecerme, señora Thompson», respondió con sinceridad. «Solo quería que supiera que la puerta siempre está abierta. No buscamos cambiar a nadie, solo queremos que todos se sientan bienvenidos». La señora Thompson asintió, claramente conmovida por las palabras de David. «Bueno, lo aprecio. No siempre ha sido fácil para mí adaptarme a los cambios, pero veo que ustedes son buenas personas. Quizá no sea muy sociable, pero quiero que sepan que, en mi propia manera, los respeto». David sonrió, sabiendo que, aunque las palabras de la señora Thompson eran pequeñas, significaban mucho. «Eso es todo lo que necesitamos escuchar, señora Thompson», respondió con una sonrisa cálida. «Si alguna vez necesita algo, ya sabe dónde encontrarnos». La señora Thompson asintió una vez más antes de volver a su casa, y David, satisfecho con la conversación, regresó a su trabajo en el jardín. Sabía que los cambios en las personas no siempre eran rápidos, pero esa conversación había sido un gran paso hacia adelante. Mientras tanto, Sara seguía fortaleciendo sus relaciones con los vecinos. A menudo tomaba café con Rachel y otras madres del vecindario, quienes ahora la veían no solo como una amiga, sino como una líder natural. Sara, sin proponérselo, se había convertido en una figura clave en la comunidad, alguien a quien los demás acudían en busca de consejo o apoyo. Su habilidad para escuchar y ofrecer soluciones prácticas la hacía destacar, y su personalidad cálida y accesible la había ganado el respeto de todos. Un día, mientras tomaban café en la casa de Rachel, una de las vecinas, Julia, comenzó a hablar sobre una idea que había estado rondando por su mente. «¿Sabes, Sara?», dijo Julia mientras revolvía su café, «he estado pensando que podríamos hacer algo más grande para el vecindario. Ahora que todos están más unidos, podríamos organizar un evento benéfico o algo así, algo que involucre a toda la comunidad». Rachel asintió, entusiasmada con la idea. «Eso suena increíble. Podríamos recaudar dinero para alguna causa local, tal vez algo relacionado con la educación o con ayudar a familias necesitadas en el área». Sara sonrió, encantada de ver cómo las ideas comenzaban a fluir. «Me encanta la idea», dijo Sara. «Creo que es una excelente manera de seguir construyendo sobre lo que hemos logrado hasta ahora. Además, podríamos involucrar a más personas y hacer que se sientan parte de algo significativo». Las tres mujeres comenzaron a planear el evento con entusiasmo. Decidieron que sería una feria comunitaria en el parque local, con puestos de comida, juegos para los niños, música en vivo y una subasta benéfica cuyos fondos se destinarían a apoyar a las escuelas locales y a una organización que ayudaba a familias de bajos recursos en la ciudad. La emoción en el aire era palpable, y pronto todo el vecindario se unió a la causa. Cuando llegó el día de la feria benéfica, el parque estaba lleno de vida. Familias enteras se habían reunido para disfrutar de un día soleado lleno de actividades, y todos estaban ansiosos por contribuir a la causa. Los niños corrían de un lado a otro, participando en los juegos, mientras los adultos conversaban y disfrutaban de la comida preparada por los vecinos. David, que estaba ayudando a coordinar la subasta benéfica, no podía evitar sentirse orgulloso de lo que habían logrado. Lo que había comenzado como una simple barbacoa para conocer a los vecinos se había convertido en algo mucho más grande, una comunidad unida, trabajando juntos para marcar una diferencia real. «Es increíble, ¿verdad?», dijo Rachel mientras se acercaba a Sara y David. «Hace unos meses, ni siquiera nos conocíamos bien, y ahora estamos organizando una feria benéfica juntos». Sara asintió, sonriendo al ver cómo los vecinos, que antes apenas intercambiaban palabras, ahora trabajaban codo a codo. «Es hermoso ver cómo todo ha cambiado», respondió Sara. «Y lo mejor de todo es que esto solo es el principio». David, que escuchaba la conversación, se unió. «Estoy de acuerdo», dijo él. «Siempre supe que este vecindario tenía el potencial de ser algo más. Solo necesitábamos una oportunidad para demostrarlo». A medida que avanzaba el día, la feria benéfica resultó ser un éxito rotundo.
La subasta recaudó una cantidad significativa de dinero, y todos los fondos se destinaron a apoyar a las causas locales. Los vecinos, emocionados por el éxito del evento, comenzaron a hablar de hacerlo una tradición anual, algo que uniría aún más a la comunidad en los años venideros. Pero lo más significativo para Sara y David fue ver cómo personas que alguna vez se mostraron distantes o reacias a aceptar a los demás, ahora se unían con entusiasmo a la causa. Incluso la señora Thompson, que había asistido de manera discreta, hizo una donación generosa a la subasta, lo que sorprendió a muchos. Aunque no era alguien que buscara llamar la atención, su contribución no pasó desapercibida, y fue un claro ejemplo de cómo las personas podían cambiar con el tiempo. Al final del día, cuando los últimos vecinos se despedían y el parque comenzaba a vaciarse, Sara y David se sentaron juntos en un banco, observando cómo el sol se ponía en el horizonte. Estaban agotados, pero llenos de satisfacción por lo que habían logrado. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho?, preguntó Sara mientras miraba a su esposo. David asintió, sonriendo. Sí, lo sé. Hemos ayudado a transformar este lugar, pero no lo hicimos solos. Cada persona aquí ha jugado su parte. Sara asintió, sintiendo una profunda gratitud por la comunidad que habían construido juntos. Es increíble pensar que todo esto comenzó con una simple barbacoa, dijo ella. Nunca pensé que podríamos llegar tan lejos. David la miró con ternura, tomando su mano. Siempre supe que podíamos hacerlo, Sara. Porque cuando haces las cosas con buenas intenciones y con el corazón, los demás lo sienten. Y eso es lo que ha unido a este vecindario. Sara sonrió, sabiendo que David tenía razón. A lo largo de los meses, habían enfrentado desafíos y superado obstáculos, pero lo más importante era que habían logrado unir a personas que, de otra manera, habrían permanecido separadas. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y el cielo se teñía de colores cálidos, Sara y David supieron que habían hecho más que construir una vida en Willow Creek. Habían ayudado a construir una comunidad que no solo estaba unida, sino que también estaba dispuesta a crecer y mejorar junta. Después del exitoso evento benéfico en el parque, la comunidad de Willow Creek parecía haber alcanzado una nueva etapa de unión y confianza. Los vecinos que antes apenas se conocían ahora se visitaban regularmente, y las reuniones en el parque o en los jardines delanteros de las casas se habían convertido en algo común. Sara y David Parker seguían siendo figuras clave en la transformación del vecindario, aunque nunca buscaban el reconocimiento. Su compromiso con la comunidad se basaba en el deseo genuino de construir un lugar donde todos se sintieran bienvenidos. Sin embargo, a pesar del ambiente optimista que predominaba, todavía quedaban algunas capas de desconfianza en algunas personas, y el pasado no siempre era fácil de dejar atrás. Entre los vecinos que aún se mantenían algo al margen estaba la señora Thompson, quien, aunque había comenzado a suavizar su actitud, todavía evitaba involucrarse demasiado en la vida social del vecindario. Aunque había participado en la feria benéfica, sus interacciones seguían siendo distantes y breves. David, siempre consciente de los pequeños gestos que marcaban la diferencia, sentía que había algo más en la actitud de la señora Thompson. Algo más profundo que simplemente el temor al cambio. Sabía que la señora Thompson, como muchas personas de su edad, tenía un pasado que influía en sus acciones y creencias actuales, y aunque no conocía todos los detalles, estaba seguro de que había algo que necesitaba ser desvelado para que ella pudiera finalmente abrirse por completo a la comunidad. Un día, mientras David paseaba por el vecindario en su día libre, decidió acercarse a la casa de la señora Thompson. No llevaba ningún propósito específico en mente, solo quería charlar y ver si podía ayudar de alguna manera. Cuando llegó a su puerta, tocó suavemente y esperó. Después de unos segundos, la puerta se abrió y la señora Thompson apareció, mirándolo con sorpresa. David, dijo, sin disimular su asombro. No esperaba verte hoy. David sonrió, con su habitual calidez. Solo estaba caminando por el vecindario y pensé en pasar a saludar. ¿Te gustaría que charláramos un rato? La señora Thompson lo miró, algo insegura, pero finalmente asintió. Bueno, supongo que podría sentarme un rato, dijo mientras lo invitaba a pasar a la sala. David se sentó en un sillón frente a ella, notando la austeridad de la decoración de su casa. Todo estaba en su lugar, pero había una frialdad en el ambiente, una sensación de soledad que David no había notado antes. ¿Cómo has estado, señora Thompson?, preguntó él, tratando de iniciar la conversación. La señora Thompson se encogió de hombros, sin mucha emoción. Bien, supongo. Los días pasan y las cosas siguen igual. David asintió, sabiendo que había algo más detrás de esas palabras. Sabes, he estado pensando mucho en lo lejos que ha llegado esta comunidad desde que nos mudamos, dijo David. Pero también sé que para algunas personas, como tú, los cambios no son fáciles.
Me preguntaba si había algo que te estuviera molestando o si había algo que quisieras compartir conmigo. La señora Thompson lo miró, sorprendida por la sinceridad de la pregunta. Durante unos momentos, pareció estar debatiendo internamente si debía hablar o no. Finalmente, después de un largo suspiro, comenzó a hablar. David, no te he contado mucho sobre mi vida, dijo con voz apagada. Pero la verdad es que no siempre he sido la persona que soy hoy. Crecí en una época muy diferente, y mis padres, bueno, ellos tenían ideas muy rígidas sobre las personas que eran diferentes a nosotros. David la escuchó atentamente, dándole espacio para que continuara. Cuando era joven, continuó la señora Thompson, viví en una comunidad donde no se aceptaban a personas de otros orígenes o razas. Crecí escuchando todo tipo de cosas horribles sobre los demás, y durante mucho tiempo, pensé que eso era lo normal. Pensé que esa era la manera en que el mundo funcionaba. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que no era así. David notó la tensión en su voz, como si estuviera luchando contra sus propios recuerdos. Me casé con un hombre que compartía muchas de esas ideas, continuó ella. Pero a medida que los años pasaban, empecé a cuestionar todo lo que me habían enseñado. Mi esposo nunca cambió, pero yo sí. Y cuando él falleció, me quedé sola con todas esas ideas contradictorias en mi cabeza. Sabía que lo que habíamos creído durante tanto tiempo estaba mal, pero no sabía cómo cambiar. Y entonces, llegaron ustedes. David, comprendiendo el peso emocional de lo que la señora Thompson estaba revelando, permaneció en silencio, dejándola hablar. Cuando vi que una familia negra se mudaba al vecindario, todos esos viejos miedos y prejuicios que había tratado de dejar atrás volvieron a mí, admitió con dificultad. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Me sentía atrapada en el pasado. Y entonces llamé a la policía ese día, no porque estuvieran haciendo algo malo, sino porque no sabía cómo manejar mis propios sentimientos. David, que había mantenido la calma durante toda la conversación, se inclinó un poco hacia adelante. No somos lo que el pasado nos hizo ser, señora Thompson, dijo suavemente. Todos tenemos un pasado, y todos hemos cometido errores, pero lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora. La señora Thompson lo miró, con los ojos ligeramente húmedos. Lo sé, David. Lo sé. Y he estado tratando de cambiar. Ver cómo tú y Sara se han integrado en el vecindario, ver la forma en que han transformado este lugar, me ha dado esperanza. Pero me siento culpable por cómo actué al principio, y no sé cómo compensarlo. David, siempre compasivo, le dio una sonrisa tranquilizadora. No tienes que hacer nada más que seguir adelante, señora Thompson. Ya has dado el primer paso al hablar conmigo hoy. Lo que importa es que estás dispuesta a cambiar, y eso es lo más importante. La señora Thompson asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, pareció aliviada. Gracias, David, dijo en voz baja. Gracias por no rendirte conmigo. David se levantó, sabiendo que esa conversación había sido un momento crucial para ella. Nunca me rindo con las personas, señora Thompson, dijo con una sonrisa. Y estoy seguro de que todos en el vecindario estarán encantados de seguir conociéndote mejor. Los días que siguieron a esa conversación trajeron un cambio visible en la señora Thompson. Poco a poco, comenzó a participar más en las actividades comunitarias y a interactuar con los vecinos de una manera más abierta y genuina. Ya no era la mujer distante y reservada que miraba todo con desdén, sino alguien que, aunque aún tímida, se estaba abriendo a nuevas posibilidades. Sara notó el cambio en la señora Thompson cuando la vio ayudar a organizar un evento de recaudación de fondos para las escuelas locales. Se sorprendió al verla tan involucrada y dispuesta a contribuir, algo que nunca habría imaginado unos meses antes. ¿Ves lo que te dije?, dijo David una noche mientras él y Sara cenaban en casa. A veces, todo lo que las personas necesitan es que alguien les dé una segunda oportunidad. Sara asintió, sonriendo. Tienes razón. La señora Thompson ha cambiado más de lo que nunca habría imaginado. David sonrió, satisfecho de ver cómo todo en Willow Creek parecía estar tomando un rumbo positivo. Con el tiempo, la comunidad de Willow Creek se convirtió en un modelo de cómo la inclusión y la empatía podían transformar un lugar. Sara y David continuaron desempeñando un papel central en la comunidad, siempre dispuestos a ayudar y a liderar con el ejemplo. Y aunque el pasado de la señora Thompson había sido difícil de superar, su transformación fue una prueba más de que el cambio era posible para cualquiera. Al final del día, lo que había comenzado como una simple barbacoa para conocer a los vecinos se había convertido en algo mucho más profundo, una lección sobre la importancia de la paciencia, la compasión y la voluntad de cambiar. Y mientras la comunidad seguía creciendo y evolucionando,
Sarah y David sabían que habían ayudado a construir algo verdaderamente especial en Willow Creek. Con el paso de los meses, Willow Creek se había consolidado como una comunidad más unida y diversa que nunca. Los vecinos, que al principio eran extraños, ahora compartían no solo el espacio físico, sino también una verdadera conexión humana. Las barreras que antes los separaban se habían desvanecido gracias a la paciencia, el respeto y el esfuerzo constante por entenderse mutuamente. Sarah y David Parker continuaron siendo una fuerza transformadora en el vecindario. Sus acciones, siempre guiadas por la empatía y el compromiso de construir puentes entre las personas, habían dejado una marca indeleble en Willow Creek. Pero sabían que su verdadero éxito no se medía solo por los eventos comunitarios o las amistades que habían formado, sino por el impacto duradero que su ejemplo había dejado en las vidas de aquellos que antes veían las diferencias como obstáculos. Una tarde de otoño, Sarah y David decidieron dar un paseo por el vecindario para disfrutar del aire fresco y admirar cómo las hojas de los árboles se teñían de tonos naranjas y rojos. Caminaban de la mano, sintiendo una profunda gratitud por la vida que habían construido en Willow Creek. «Es increíble cómo ha cambiado todo», dijo Sarah mientras observaba a un grupo de niños jugando en el parque cercano. «Recuerdo cómo me sentía cuando llegamos aquí por primera vez. No estaba segura de si encajaríamos, de si la gente nos aceptaría». David asintió, sonriendo ante el recuerdo. «Lo sé. Al principio, todo era incómodo y había mucha desconfianza. Pero ahora, mira cómo todos se han unido. Hemos hecho algo más grande que simplemente vivir aquí. Hemos ayudado a construir una comunidad». Sarah lo miró con cariño. «No lo habríamos logrado sin ti, David. Tu paciencia, tu forma de hablar con las personas, siempre dándoles una oportunidad, eso es lo que ha hecho la diferencia». David rió suavemente. «Y no lo habríamos logrado sin ti, Sarah. Eres el corazón de este vecindario. La gente te escucha porque saben que te importa de verdad. Juntos hemos hecho algo especial». Mientras seguían caminando, llegaron al parque donde el vecindario organizaba la mayoría de sus eventos. Allí, un grupo de vecinos se encontraba trabajando en la instalación de una nueva zona de juegos para los niños. Entre ellos estaba Henry, el vecino que al principio había sido algo reservado, pero que ahora era uno de los organizadores más activos de las actividades comunitarias. «David, Sarah», gritó Henry cuando los vio acercarse. «Vengan a ver. Estamos terminando la nueva área de juegos. Los niños están ansiosos por estrenarla». Sarah y David caminaron hacia Henry, observando cómo los vecinos trabajaban juntos, moviendo materiales, instalando columpios y organizando los últimos detalles. «Esto es fantástico, Henry», dijo Sarah con una sonrisa. «Los niños van a amarlo». «Sí, ha sido un gran esfuerzo de todos», respondió Henry con orgullo. «Lo mejor es que lo hicimos juntos, como comunidad. Creo que ese es el verdadero logro». David asintió, sintiendo una profunda satisfacción. «Eso es lo que hace que este lugar sea especial», dijo. «No solo construimos parques o áreas de juego. Construimos una comunidad donde todos tienen un lugar». Mientras se acercaba el atardecer, la señora Thompson caminaba lentamente hacia el parque. Aunque todavía mantenía su carácter reservado, era evidente que su actitud hacia los demás había cambiado. Llevaba una bolsa con galletas caseras que había preparado para compartir con los vecinos, algo que unos meses antes habría sido impensable para ella. Cuando llegó al parque, los vecinos la saludaron con sonrisas y comentarios amistosos. Sarah y David se acercaron a ella, y aunque la señora Thompson seguía siendo algo tímida, les devolvió el saludo con una pequeña sonrisa. «Hola, señora Thompson», dijo David. «Me alegra que haya venido». «No podía perderme esto», respondió ella, mirando a los niños que corrían y jugaban alrededor del nuevo parque. «Es increíble lo que han logrado aquí». Sarah, siempre amable, le ofreció un lugar para sentarse junto a ellos. «Gracias a todos», dijo la señora Thompson después de un momento de silencio. «Por no rendirse conmigo, y por mostrarme que las cosas pueden ser diferentes». David la miró con comprensión. «Siempre hay tiempo para cambiar, señora Thompson. Y lo importante es que lo está haciendo». Ella asintió, y aunque no dijo mucho más, su presencia en ese lugar, compartiendo con los vecinos y disfrutando de la compañía de los demás, era un testimonio de cuánto había evolucionado. Con el tiempo, el vecindario de Willow Creek se convirtió en un ejemplo para otras comunidades cercanas. La gente comenzó a notar cómo habían logrado superar las diferencias y formar una verdadera red de apoyo y amistad. La feria benéfica anual que los Parker ayudaron a iniciar se convirtió en una tradición que crecía año tras año, recaudando fondos para causas locales y fortaleciendo aún más los lazos entre los residentes.
Incluso las personas que antes no se involucraban, como la señora Thompson, ahora participaban activamente en los eventos comunitarios. Los pequeños gestos de amabilidad que al principio parecían insignificantes se habían convertido en pilares fundamentales de la vida en Willow Creek. Los vecinos se ayudaban unos a otros, compartían sus vidas y se preocupaban genuinamente por el bienestar de todos. Para Sarah y David, ver cómo había florecido el vecindario era la mayor recompensa. Habían llegado con el deseo de formar parte de una comunidad, pero nunca imaginaron que su influencia llegaría tan lejos. No solo habían sido aceptados, sino que habían ayudado a transformar la manera en que las personas se veían entre sí. Un día, mientras los Parker disfrutaban de una tranquila tarde en el porche de su casa, Sarah recibió una llamada inesperada. Era de un periodista local que había escuchado sobre la transformación de Willow Creek y quería hacer un reportaje sobre cómo una comunidad había superado las divisiones y los prejuicios para convertirse en un ejemplo de unidad y progreso. «Quiero contar su historia», dijo el periodista. «Quiero que el resto de la ciudad sepa cómo han logrado algo tan extraordinario». Sarah, aunque halagada, sonrió y respondió con humildad. «Es un honor que quieras contar nuestra historia, pero esto no se trata solo de nosotros. Se trata de todos aquí en Willow Creek. Cada vecino ha sido parte de este cambio, y todos merecen ser reconocidos por lo que han hecho». El periodista estuvo de acuerdo y propuso entrevistar a varios vecinos, incluidos Henry, Rachel y la señora Thompson, quienes aceptaron participar con entusiasmo. El artículo se publicó unas semanas después y se titulaba Willow Creek, un vecindario transformado por la unión y la empatía. El reportaje destacaba cómo una comunidad había logrado superar las barreras del pasado y construir algo más fuerte y duradero. Con el paso del tiempo, la historia de Willow Creek se convirtió en una fuente de inspiración para muchas otras comunidades. Pero para Sarah y David, el mayor éxito no fue el reconocimiento público, sino saber que habían ayudado a crear un lugar donde las personas se preocupaban genuinamente unas por otras. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte y el vecindario se llenaba de risas y conversaciones, David miró a Sarah y le dijo: «Hemos hecho algo increíble aquí, ¿no?» Sarah, apoyada en el hombro de David, asintió, sonriendo mientras observaba a los niños jugando y a los vecinos charlando animadamente. «Sí, lo hemos hecho. Y lo mejor de todo es que este es solo el comienzo. Hemos sembrado las semillas, y ahora el vecindario continuará creciendo, incluso más allá de nosotros». David la abrazó suavemente, sabiendo que, aunque su trabajo nunca terminaría por completo, habían dejado un legado en Willow Creek que perduraría durante generaciones. El cambio que habían ayudado a iniciar había transformado no solo el vecindario, sino también las vidas de cada persona que vivía allí. Y así, mientras las luces del vecindario comenzaban a brillar y el aire de la tarde se llenaba de una sensación de paz y satisfacción, Sarah y David supieron que habían encontrado no solo un hogar, sino una verdadera familia en Willow Creek.